Tres. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Fue un error. Hoy el tema se trata de la reflexión acerca del libro Encuentra tu persona vitamina, un libro escrito por Marian Roja Estapé. Ella es una psiquiatra española que, bueno, se ha hecho muy viral dentro de las redes sociales por sus consejos y sobre todo en temas de relaciones humanas y temas de relaciones de pareja. El libro eh, está encaminado en ver la parte científica y la parte emocional de los seres humanos y cómo esto nos hace de alguna manera ser tóxicos o encontrar personas tóxicas o encontrar personas vitaminas. Ella a través de sus distintas consultas plantea distintos escenarios para llevarnos a la reflexión. Entonces, con esta introducción comenzamos. Ori. Hola a todos. Sí, bueno, como estamos haciendo este contenido extra en donde nos inspiramos en libros, en series, películas, eh, quisimos abordar este tema de las personas vitamina como una contraparte, sí, como una contraparte de lo que hemos venido escuchando desde hace algunos años para acá sobre personas tóxicas, ¿no? Yo le comentaba a Bianca, mira, uno de niño uno no escuchaba eso. Hace 20 años, uno no escuchaba estos términos de personas tóxicas, relaciones tóxicas, y de algún modo a mí No. me empezó a llegar a hacer ruido porque entonces de repente como que todo se volvió tóxico y cualquier actitud, cualquier circunstancia era tildada negativa, ¿no? Era tildada de tóxica. Y allí me parece que este libro de algún modo viene a generar como una mirada distinta, un tema de que podamos comprender, primero desde la parte humana, qué necesitamos, ¿no? Para establecer relaciones sanas, cuáles son esas necesidades e incluso que están investigadas neurológicamente, que desde nuestro nacimiento necesitamos relacionarnos, necesitamos el contacto humano, necesitamos el amor y que dependiendo mucho de esas condiciones en las que nace un ser, determinará en gran medida su forma de relacionamiento, su forma de ver el mundo. Y bueno, creo que de allí nos pasea por diferentes cosas, pero el punto más sustancioso desde mi punto de vista estaba ya casi al final del libro, cuando finalmente empieza a identificar situaciones o personas que conocemos como tóxicas y de cómo podemos nosotros contrarrestar esas situaciones, cómo nosotros podemos convertirnos en personas vitamina. Entonces, bueno, más o menos Claro. allí. Sabes que una de las reflexiones más grandes que me llevó este libro fue Ujú, a no juzgar. mm, No juzgar cuando una amiga viene y me comenta que tiene conflictos con su pareja, no juzgar a otros de mm, acuerdo a sus distintas actuaciones dentro de una relación amorosa, porque ella dentro de todo esto toca una serie de escenarios que son muy emotivos y evidentemente a muchas personas no sabemos quizás trabajarlo por sí solo o hasta que no llega la información. ¿A qué me mm, refiero? A que, por ejemplo, yo creo que yo en algún momento fui una persona muy distante, fui una persona que era casi que nula en cuanto al cariño, y lo he comentado acá. Entonces mm, probablemente eso me hizo a mí una persona tóxica, pero en realidad hasta que yo no vi la información, hasta que yo no entendí por qué tenía esos patrones, yo no lo pude cambiar. Pero mm, no todo el mundo está abierto a abrir esa puerta y comenzar a sanar todas esas heridas, entender desde la compasión y bueno, simplemente validar que eso pasó, pero que ahora estás dispuesto a ser una persona distinta. Entonces, cuando hablamos de relaciones,
uno se comunica según la información que tenga, según Ujú, todos esos condicionamientos que Marian nombra en el libro. Entonces, a veces cuando me vienen, o sea, alguna amiga que es típico, viene y te cuenta un montón de cosas y busca que tú le des la razón en absolutamente todo. Yo ahora soy muy cuidadosa porque trato de tener esa mirada, a lo mejor con la información que ya tengo de todo este montón de cosas, de decir, bueno, tú tienes parte de la razón, pero esa persona también tiene parte de la razón y no está en mí ni juzgar ni echarle como más leña al asunto, ¿sabes? Sino ujú, más bien mantenerme como una persona aislada, porque por mi propia experiencia, esa parte que tú decías del contacto físico, yo creo que no la tuve. Y a mí me impresionó muchísimo cuando ella dijo, todos los días uno debe recibir por lo menos 8 abrazos. Y eso me sí. impresionó muchísimo. Yo dije, wow, qué maravilloso. Y Sí, es algo que después de la lectura de ese libro, yo comencé a practicarlo y es encantador, de verdad. sí. A mí, bueno, la parte como más de estudios científicos, como que, bueno, era importante para demostrar su punto, ¿no? Pero es todo este tema de cómo la oxitocina juega un papel fundamental en nuestro bienestar, ¿no? Y eso, el tacto, yo, o sea, yo sí realmente creo que es así. Eh, o sea, la persona con la que más estoy es mi esposo, evidentemente, y es así como que a veces cuando por razones, no sé, del trabajo, no sé qué, nos separamos, que yo estoy sola, eh, en mí se genera como un tema de que, o sea, de que necesito abrazar y a veces estamos también juntos y es así como que hemos estado mucho rato separados, ¿no? Y sí, sí es necesario porque da una sensación de bienestar. Y yo, por ejemplo, la otra vez se lo decía a él, yo, o sea, yo digo, "Amigo, a mí me encanta abrazarte, me da una calma y después cuando leí que decía esto, como que tu dosis de oxitocina, de cómo buscar desintoxicar tu cuerpo, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos en nuestra vida, en el día a día, estamos expuestos a una serie de estímulos y esos estímulos tienen unas distintas reacciones en nuestro cuerpo y por lo general, en el mundo actual, eh, al estar expuestos a tantas situaciones estresantes y la gente cree que no, pero por ejemplo, estar pendientes de levantarse temprano para ir al trabajo, Sí, no sé, ir a un metro y estar pendiente del metro, de que no sé qué, que si una amenaza, que si alguien te puede tocar, que si alguien te puede empujar, de que tienes que luchar para salir del metro, que tienes que luchar para entrar. Todas esas son cosas altamente estresantes, aunque las hemos normalizado y sabemos que vamos a eso y son conductas que ya tenemos incorporadas, igual nuestro cuerpo recibe su dosis de estrés. Y así cualquier cantidad de estímulos que recibimos al día. Y eso, de claro. alguna manera, entonces lo que dice Marian en el libro es que necesitamos desintoxicarnos, ¿no? Porque a veces nosotros también podemos ser tóxicas. A mí me da mucha risa la parte del libro donde ella dice que una vez en una conferencia alguien le preguntó y si la persona tóxica soy yo y que ella no estaba como muy preparada para eso. Pero bueno, es también entender, y es lo que tú estabas más o menos diciendo, de que hay que tratar de cada vez más tener una mirada más comprensiva sobre el otro y entender de que cada ser humano viene con una serie viene con su maleta de cosas en la vida y que toda esa maleta de cosas la hacen ser quien es. Y aunque hay cosas que no se justifican, hay actitudes que realmente no se justifican y que si uno siente que les hace daño, es preferible tomar su distancia, si es posible hacerlo. También no tratar de guardar rencor y entender las situaciones por lo que son. Claro. Por ejemplo, ella en alguna parte del libro ya se centra un poco en
cómo encontrar a la persona vitamina, ¿no? Y en Mm, esa parte, el mayor significado que le di fue que primero tenemos que nosotros desintoxicarnos de nuestras emociones y de todas esas actitudes feas que podemos ujú, tener para poder encontrar a esas otras personas. Y en estos episodios, yo creo que, no sé si en todos, pero creo que en su mayoría siempre hablamos del autoconocimiento, porque ujú, definitivamente para poder estar con el otro hay que entender cuáles son tus necesidades emocionales. Tú ujú, ahorita lo planteabas, o sea, tú necesitas darle abrazos, es algo que sientes que te alimenta, que te ujú, nutre. Eso es una ujú, necesidad emocional que tú tienes que conocer para poderla fortalecer y él tiene que reconocerla también para ayudarte a fortalecerla y así ujú, viceversa, ¿no? Entonces, el poder entender cuáles son nuestras necesidades emocionales, qué es lo que yo quiero, me permite ser también una persona vitamina para el otro. Porque si yo respetuosamente digo, bueno, o sea, dentro de mis necesidades emocionales, a mí me gusta que en las mañanas me des los buenos días con mucho cariño. En la noche hagas tal cosa. No sé, ese tipo de cotidianidad que alimentan el amor, ahí tú vas a poder encontrar el equilibrio. Pero ahora aquí creo que se va a expandir el tema porque a muchas personas no nos enseñan eso. Uno ujú, se relaciona con el otro casi que de manera atropellada. Hubo una atracción física, después de esa ujú, atracción física uno se desboca, uno dice, bueno, esta es la persona con la que quiero estar y puedes sostener una relación por mucho tiempo que te hace daño, pero la sostienes porque ni siquiera sabes cómo es. Y de hecho, en este último tiempo he leído muchas cosas de psicología, he leído muchos temas de estos y creo que si nosotros a los niños comenzamos a hablarles de este montón de cosas y comenzamos a trabajar heridas emocionales, comenzamos a abrirle un abanico de posibilidades de conocimiento con respecto a ellos mismos, yo creo que no caería, o sea, estas nuevas generaciones no caerían como en esos errores que uno ha caído. ujú. Bianca, sabes que mientras hablabas de eso de que muchas veces crecemos con, quién sabe cómo construimos esa idea del amor, ¿no? Y yo creo que en el caso el latinoamericano, muchas personas crecimos viendo la televisión y viendo esas novelas que son una cosa Horrible. tan terrible, la peor referencia que puede existir del amor están allí. Por lo general son gente que, además que te enseñan que el amor se genera desde un conflicto, de impedimentos. O sea, hay una serie de creencias que se alojan allí y yo he conocido personas, o sea, yo por lo general no, porque yo dejé después de ver novelas porque yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo tenía libre acceso a ver la televisión que yo quisiera estando niña, pero después esas cosas no me gustaron y más bien después vi series, ¿no? Que también tienen su cosa, ¿no? También tienen allí su drama innecesario, pero, o sea, las novelas es una cosa, es pelear por un hombre, es las mujeres son enemigas, eh, este, no, Los siempre hay engaños. unas figuras allí de gente que tratan de hacer daño y yo conozco gente que cuando relatan sus historias, cuando relatan sus situaciones de amor, recrean como ciertos estereotipos de personaje y yo digo, o sea, ya claro, ya uno de adulto se va dando cuenta que no, que realmente tenemos que tratar de promover otros referentes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tu caso es así, mi caso es así, no crecimos en esta familia estructurada de papá, mamá, hermanos, ¿no? Bueno, así como es el mundo es una variedad de familias y a su vez cada familia tiene
su conjunto de códigos, de creencias, de situaciones específicas que a lo mejor uno desde fuera verá, mira, no, esta es la familia perfecta, mamá, papá, hijos, y probablemente también estén desarrollando una serie de aspectos tóxicos, ¿no? Sí, Pero esas referencias son terribles y están metidas en nuestra cultura y de alguna manera las reproducimos. Si vivimos en automático, si vivimos desde la inconsciencia, vamos a ir reproduciendo esa serie de elementos que realmente son terribles y que nos hacen a nosotros parte del problema y no parte de la solución. No, no somos personas, cuando reproducimos esas cosas, no somos personas vitaminas. no, para nada. Y es que gran parte del libro también es para el autoconocimiento y entender por qué de repente te has relacionado con personas que de alguna manera te hacen daño o no. Yo recuerdo que cuando yo estuve en terapia, a mí me decían que la relación que yo tenía era funcional, más no era sana. Y yo, o sea, ¿cómo puede ser funcional y no puede ser sana a la vez? Y claro, es así, es funcional porque esos aspectos de mi vida que de repente encajaban dentro de lo tóxico, esa persona lo nutría. Entonces, claro, era algo, y yo también nutría esa parte para él. Era algo muy tóxico, pero a nivel emocional no estaba bien sustentado. Y es por todo esto que estamos hablando, por esa carencia de información y por esa manera de vivir en automático. Y cuando uno tiene una mirada, que uno dice, stop, ya va. Yo voy a ver cómo se relacionaba mi mamá con los hombres, cómo se relacionó mi abuela con los hombres, mis tías. Entonces uno comienza a ver un montón de cosas que te van poniendo incómodos, que te van poniendo Ujú, así como que, bueno, ya va, o sea, yo quisiera cortar como con ese patrón, pero creo que son procesos muy profundos de entender y por eso en el libro rescato mucho esa parte donde ella dice que primero hay que trabajarse a uno mismo para poder reconocer qué es lo que queremos y para poderlo ujú, atraer. Porque ella ujú, no habla allí de la energía, ella no habla ahí de la ley de la atracción, pero esas ujú, palabras las podemos traducir un poco en eso. Primero sé tú lo que quieres ser, y para que puedas atraer lo que quieres. O sea, ujú, conviértete tú en esa persona vitamina para que puedas reconocer en el otro si tiene lo que tú quieres. Y de ujú, hecho, hubo un capítulo donde ella mencionó a una paciente que logró trabajar con ella varias semanas y esa chica, de alguna manera, comenzó a poner un plan maestro en su mente para atraer a su pareja. Y un día de viaje en un tren, una cuestión, se encontró a una persona tal cual y ella se quedó súper asombrada y llamó a Marianne y le dijo, es que no sé qué hacer, tiene ujú. todas las cualidades, no lo puedo creer. Bueno, resulta que le buscó conversación, no sé qué, y meses después, cuando volvió a la consulta, ella le dijo a Marianne que sí, que ella había conseguido a la persona. Entonces creo que también esto se relaciona mucho con la energía y cómo es desfavorable esa transformación interior a través del autoconocimiento para llegar a esos procesos y atraer exactamente lo que quieres. Mira, ese tema o sea, soy de la ley o sea, yo creo en la ley de atracción, ¿no? O sea, y en la ley de asunción y todas estas cosas, porque definitivamente existe una energía universal. Y yo sí creo que si uno vibra en esa frecuencia, las cosas que uno quiere va a llegar, pero también existen hay una dualidad entre esto y las elecciones que hacemos. Y yo conozco personas que constantemente están diciendo, siempre me pasa lo mismo. Y yo les digo, pero tú estás decidiendo que te pase lo mismo. Porque, por ejemplo, eh, a mí me han llegado a la vida, por ejemplo, en el tema de las parejas, eh, por un tiempo me llegaban como que el mismo tipo de personas, pero yo decidía no estar con esas personas.
cuando yo veía ciertas cosas, yo decía, no, yo no voy a estar perdiendo el tiempo en esto, ¿sabes? Y seguía trabajando en mí y eso no quería decir que yo no quería una pareja, yo quería una pareja, pero ya yo estaba muy clara en lo que quería en una pareja y lo que yo quería vivir. Entonces yo decidí no estar por mi anhelo de tener a alguien, no estar pasando de relaciones en relaciones, eh, aceptando lo que llegara, ¿verdad? Sino que bueno, ya después sí llegó la persona con la que yo sentía que podía generar esta conexión que yo esperaba tener. Y una persona así, como tú dices, que en este caso que tenía al menos gran parte de las características que yo buscaba en una persona. Entonces, también hay mucho de nuestra elección y de que en el momento en el que hacemos consciente lo inconsciente, podemos tomar una mayor, apropiarnos de nuestras decisiones y apropiarnos de nuestra vida y no dejar cosas al azar, porque sí, hay muchas cosas al azar, no elegimos a nuestros padres, eh, aunque hay teorías de que sí elegimos a nuestros padres, de que sí elegimos esta vida y que elegimos todas las lecciones que venimos a aprender. Pero más allá de eso, también existe un criterio y que en algún momento, así como tú misma dices, tú en un punto de tu vida te diste cuenta de que las carencias emocionales que habías tenido las estabas reproduciendo porque no habías aprendido los patrones de demostración de amor, de afecto, de tacto. Y en algún momento tú dijiste, bueno, yo tengo que, y sobre todo, bueno, siendo madre, entendiste de que había cosas que tú no querías que tu hijo reprodujera. Entonces, hay que hacer, no simplemente decir, bueno, es así. O sea, a mí el azar me hizo así, las condiciones de vida me hicieron así. Y yo creo que eso deriva mucho el tema de, por ejemplo, las veces en las que nos encontramos a nosotros mismos siendo tóxicos, eh, reflexionar y decir, esto que yo estoy haciendo está mal y lo puedo cambiar. Sí, es como comenzar a ser responsable y eso no es nada bonito. Mm, Eso no es nada así que, ay, qué divertido, yo voy a ser responsable de mi vida y ya no. De hecho, en esa parte donde tú dices, bueno, que tú tomaste la decisión de no caer en algún tipo de relación, ella, que no, que de algo que tú no querías simplemente por tener una pareja, ella lo plantea en el libro. mm, Muchas veces por el placer, ujú. por el enamoramiento del inicio, ¿qué hacemos? Nos vamos con la persona que llegó porque nos intoxicamos de todas esas cosas fabulosas, pero después que pasa el tiempo, comenzamos a ver la realidad. Y Ujú, ella lo explica muy claramente, dice que debemos dejar pasar el tiempo, que el tiempo, después que bajan todas estas hormonas de la felicidad y toda la cosa que nos nublan el cerebro, es donde aparecen las cosas que son reales. ujú, Eh, y es como comenzar a tener relaciones con responsabilidad, porque el amor bonito del inicio, el amor así que sí, yo no le veo defecto, todo se está, desvanece. eso se Ujú, desvanece con el paso del ujú, tiempo. ujú, Luego viene el amor que, bueno, ya estoy metida aquí, ¿qué voy a hacer? Y luego la viene el elección. amor que debo decidir todos los días. Bueno, yo elijo a esta persona, no veo para los lados, solamente la quiero a ella, con sus defectos, con sus virtudes, y bueno, es un acto muy responsable y de mucho, creo que de mucho entendimiento también, porque a veces las personas nos vamos con la novedad, o sea, nos Ujú. gusta La emoción. esa emoción, esa cosa, pero Ujú, sabemos que si vivimos en esa constante, eso no va a durar para siempre y es algo que a la larga nos va a hacer daño. ujú, Y ella también plantea allí en el libro las personas que buscan sexo casual es simplemente para tapar una parte.
De hecho, plantea un caso de una prostituta que le decía que era su paciente y le decía que habían este, personas que llegaban y no buscaban sexo de ella, sino que más bien buscaban conversaciones, abrazos. Entonces, yo creo que sí debemos, sí o sí, los seres humanos a nivel general, trabajar nuestra parte emocional, Ujú, conocernos y luego buscar vínculos más responsables, ujú. que es un poco loco, ¿no? Porque a lo mejor no existe esa emoción que uno está acostumbrado, pero al existir la responsabilidad afectiva, yo creo que va a tener mejores resultados. Y es que ella también lo plantea y ella puso en palabras reflexiones que ya yo tenía por mí misma. Cuando ella habla este tema, Gigi, de el placer eh, y todas estas conductas que a veces buscamos o situaciones que buscamos porque de algún modo nos dan ese subidón no sé, de adrenalina o no recuerdo cuál es la hormona. Bueno, eh, ella habla de cómo nos enferma la mente, de cómo nos hace daño. Y creo que también pone el ejemplo de una actriz porno que quería suicidarse. Y que, bueno, porque sí, estaba haciendo mucha plata, estaban en la pandemia, la industria del porno se dispara y todos estos estímulos a los que además que distorsionan las relaciones, distorsionan el sexo, distorsionan un montón de cosas, tienen un impacto en nuestra psique y yo pienso que también tienen un impacto en nuestro espíritu. O sea, eh, yo una vez aconsejaba a una persona, yo le decía que estar de pareja en pareja eh, es algo que de algún modo nos va aniquilando, ¿no? Y no es que te vas a cerrar a tener parejas, me refiero a parejas fortuitas, de que hay personas que activamente están en eso, o sea, de que se ponen en aplicaciones y hoy estoy con uno y mañana con otro y después con otro, después con otro. Todas esas cosas de algún modo nos hacen un daño. Y nos hacen un daño porque los seres humanos, y en el libro lo indican, estamos hechos para relacionarnos, para generar vínculos. Y simplemente buscar esos tipos de estímulos pasajeros, de algún modo lo que hacen es dañarnos, nos dañan el espíritu, eh, nos van aniquilando. Y, y bueno, a lo mejor aquí voy a entrar en una reflexión que tiene, que a lo mejor es un poco más social, pero yo creo que todo este tema de a lo que se ha orientado la liberación femenina, que es equipararla a una liberación sexual, en, lejos de empoderarla, por el contrario, yo creo que la aniquila aún más, porque está siendo explotada ahora en base a lo sexual en lugar de liberarse, eh, porque sí, bueno, sabemos que hay culturas en las que las mujeres no tienen ningún tipo de autonomía ni de autoridad sobre su cuerpo y no tienen una libertad sexual de decir, yo elijo estar con esta persona, como lo podemos tener en Occidente. Pero en Occidente esa liberación sexual ha pasado por una objetivación de la mujer, de hacerla pasar simplemente como un objeto sexual y eso lejos de liberarla, más bien la esclaviza un poco más, porque al Claro, final la reduce a un cuerpo, ¿sabes? claro. Y no solamente eso, sino que también cae en ese torbellino de cosas o de emociones donde el autoestima se va. Por el piso. Sí, Ujú, porque ¿qué pasa? Es como esa también gran carga social.
bueno, es que no tienes suerte, es que mira lo que estás haciendo, es que hasta cuándo tú y ese montón de cosas. Y finalmente vemos estos patrones en ese tipo de mujer que sus elecciones cada vez son peores Mm, porque es desde quizás la emoción, o sea, esa necesidad de querer estar con alguien, no importa mm, con quién, sino querer encajar en todo mm, esto. Por eso yo creo que es muy importante el reflexionar, el conseguir una persona vitamina no va simplemente en abrir los ojos y encontrar una persona que te trate bien y una mm, persona amorosa y un montón de cosas. Si tú no vives también esa lógica dentro de ti, es poco probable que vayas a encajar con personas así, porque finalmente todos esos patrones que puedes estar trayendo te pueden llevar a o quedarte sola o vivir una vida con personas que no, o con una persona que no se va con lo que realmente tú quieres. Y a mm, mí me parece súper interesante que Marianne en el libro se llama Encuentra tu persona vitamina, ¿no? Pero el libro realmente, cuando uno comienza a leerlo, uno dice, bueno, pero es que aquí no me está dando un manual. Y creo que mm, el manual primero inicia en ti, en el mm, trabajo que tienes que hacer para poder convertirte también en esa persona vitamina. Y qué bonito es tener personas vitaminas de amigos. Qué bonito es que tus familiares sean personas vitaminas y la realidad es que no estamos rodeados de esas no. personas. Hay Ujú, personas que nos quitan la energía. Yo tengo conocidos que, o sea, en la medida en que puedo estar alejada de ellos, o sea, lo hago y los quiero mucho, los adoro, ujú. pero son personas que es así como que cuando yo llego a la casa, ay, no. O sea, Pero tú que sabes que a mí me gustó mucho en el libro, ya hacia el final, bueno, en la última parte, donde empieza a hablar de las personas tóxicas y de cómo uno puede lidiar con las personas tóxicas, que la mejor manera de desarmar un tóxico es con el amor. Y sabes sí, que yo, yo me he dado cuenta, porque ¿qué pasa? Hay relaciones humanas que no podemos, de las que no podemos escapar, porque estamos atrapados como en ese vínculo de entre, entre el rechazo y el amor, ¿no? Vamos a suponer que sean hermanos, padres, o sea, familiares cercanos, ¿no? Estamos allí como con esa dualidad, porque bueno, así fue como también nos criaron, porque hubo amor, pero también hubo situaciones complejas. Entonces, que dice, bueno, eh, cuando venga una persona, trata de ser comprensiva, y desármala con amor, con comprensión. Y yo me doy cuenta que yo últimamente cuando hay situaciones, que digo, ay, no puedo con esta persona, ¿no? Como que trato de respirar profundo y cambio el tema, por ejemplo. Trato así de no caer cuando me están, por ejemplo, alguien que me esté contando una situación difícil, que se queja y no sé qué, porque esto, porque fulano, que ahora, y que uno a lo mejor antes decía, ay, sí, qué horrible esa persona, y entonces eso le da como más rienda a la otra de empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces yo lo que hago es, ah, bueno, sí, bueno, pero y tal cosa. Y trato de como desviar la conversación a algo positivo o algo totalmente distinto, ¿sabes? Para que también esas cosas no me afecten, porque esas conductas afectan. Por ejemplo, que alguien horrible. venga constantemente a hablarte de otra persona mal, es desagradable, por ejemplo. Porque no es lo mismo que alguien venga y te cuente algo y te diga, mira lo que está sucediendo con fulano, y a lo mejor uno tiene como, wow, que desde una perspectiva de estudiar lo que está pasando y comprenderlo y todo aquello, a que alguien venga a hablarte pestes de otros, así como que qué bolas con lo que está haciendo fulano. ¿Sabes? Allí hay como dos miradas distintas, porque al final Claro. uno habla de la vida ajena. O sea, no es que uno no reflexione sobre ello, pero
creo que desde el acercamiento y la perspectiva es lo que le da ese tono distinto. Claro, y aparte que es normal, cuando nosotros nos relacionamos con amigos, con conocidos, Ujú, siempre, ay, mire, y fulanito, ¿cómo estás? Y no sé, ¿qué has hecho? Entonces, cuando uno cae en todo este tema automático, ujú. uno peca de ser el que señala, el que De juzga. juzgar. Ujú, Sí, pero cuando uno entiende este montón de cosas, uno se vuelve como una persona más pasiva. ujú. Y eso, creo que lo debemos proteger, porque no sé si la palabra es pasiva, pero a veces la gente lo interpreta así como, Comprensiva. ujú. Ujú, Entonces, sí o sí, este libro da una mirada muy amplia a entender cómo nosotros podemos ir reflexionando acerca de de nuestras propias vivencias, cómo nos vamos relacionando con los demás, cómo podemos incentivar ser personas vitaminas para otros y cómo podemos también atraer a personas vitaminas, entendiendo que cuando hablamos de personas vitamina, no necesariamente nos rodeamos solamente de la pareja, sino que existe un círculo social. Y ese ujú, círculo social, de alguna manera, lo debemos ir depurando o ajustando, porque en la medida en que nosotros vamos cambiando, también nuestro entorno cambia. ujú, Eso es así, en la medida en que ujú, nosotros nos sentimos mejor con nosotros mismos, que empezamos a tener actividades distintas, atraemos a ese tipo de personas distintas. Entonces, sí es necesario socializar, sí es necesario abrazar, sí es necesario establecer vínculos muy, vínculos. muy Ujú, estrechos, que nos aporten energía, que nos aporten amor y que podamos sentir que somos personas amadas en ujú, los lugares donde estamos, o sea, personas aceptadas. ujú. Sí, yo creo que la gran reflexión que a mí me dejó es que, eh, sea cuales sean las circunstancias, tenemos que tratar de ser personas edificantes, que podamos, y como el mismo el libro, el título lo indica, que seamos personas vitaminas, que nos encarguemos de nutrir, que nos encarguemos de dar cosas buenas y en los momentos en los que sintamos en los que hay situaciones en las que no hay nada que dar, tomar distancias, establecer límites, que aquí lo hemos dicho ya varias veces. eh, y bueno, entender de que el mundo es un abanico y que en los vínculos que hacemos, probablemente no todos van a perdurar, probablemente no todos van a estar para toda la vida, pero encargarnos nosotros de ser personas vitaminas, de ser personas que nutran y encargarnos también de relacionarnos con ese mismo tipo de personas, no personas que nos intoxiquen. Sí. Bueno, amigos, con esta última reflexión, cerramos este capítulo. De verdad que es un libro que sirve para gestionar cualquier punto de vista, desde lo científico hasta lo emocional. Ella lo explica muy bien, es una lectura bastante dinámica donde se puede sacar mucho. Y Sí. creo que hay que recordar que en la medida en que encontramos información y hacemos consciente un montón de cosas, es que tenemos la posibilidad de ir hacia el cambio positivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, en TikTok y bueno, déjenos sus ajá. comentarios. Nos gustaría saber si les interesa algún otro tema y estaremos compartiendo reflexiones de otros libros. Gracias. Chao, chao.